Bien, señores, continuar con los comentarios ante una aclaración. Cuando me referí al pueblo de Morey, pues fallecido, como expliqué al principio del programa, hablé de Sabana Iglesia, de Sabana Shore, que siempre tengo esa confusión, pero no es Sabana Iglesia, sino Sajoma, que Sajoma es San José de las Matas, que por eso él es del mismo pueblo de El Rubio, donde era Juancito, por eso Juan de los Santos llegó a construir algunas plazas aquí en Santo Domingo, tanto en la Romo Betancourt, Plaza Sajoma, como en la 27 de febrero hay otra plaza que se llama Sajoma, que la construyó Juan de los Santos en honor a su municipio. Entonces, gracias al querido amigo Javier Ascona, abogado, radiodifusor, que me hace esta precisión. Es Sajoma y me dice que pues hay mucha tristeza en Sajoma por este fallecimiento. Buenos días, Marilena, buenos días. Buen día, Julio. Buen día a todos. Hoy 22 de abril. En el día de ayer, cuando estábamos comentando las cifras ofrecidas por el ministro de Salud Pública con relación al COVID, yo le decía a Julio, qué buena noticia. El aumento en los casos nuevos fue apenas de 80, en contraste con los días anteriores, que eran de 209, 345, 284. Yo le dije ayer y dije, qué buena noticia. Y enseguida, Cristian Jiménez, que es parte del equipo, no estaba ayer, pero escribió, no, fíjense que el número de pruebas bajó muchísimo. Y realmente el número de pruebas en el boletín de ayer fue apenas un aumento de 291 más pruebas realizadas, cuando en los días anteriores el promedio era 1000 y pico. Entonces, la pregunta que a mí me queda, número uno, ¿por qué bajó el número de pruebas en el boletín ofrecido en el día de ayer a 291 pruebas realizadas cuando los días anteriores eran de 1000 y pico? Y segundo, que es una duda que tengo, si esas pruebas realizadas en ese día se reflejan en el número de casos positivos inmediatamente en el boletín, porque creo que los resultados no se entregan de una vez. Es una pregunta que queda en el aire. Sé que Cristian tratará el tema y ya indagaremos sobre esto. Y recordando que Elena, solo un apunte, buen día. Lo que tengo entendido es que se puede reflejar parcialmente en el sentido de que el análisis, cuando la prueba es PCR, es por lote. Entonces, cada lote dura para analizarse entre 3 y 4 horas. Entonces, puede ser que lo que tú coloques a las 8 de la mañana, pues sí se refleje, pero el que tú coloques a las 2 de la tarde no necesariamente se refleje. Es una información que contribuye mucho saberla, porque a igual cantidad de pruebas, solo si analizas la misma cantidad podrás tener un resultado objetivo, pero como dices y vemos todos los días, hay datos que faltan en el boletín y no nos permiten hacer un análisis más detallado. Entonces, en base a eso que dices, Anibelka, hoy estaremos muy atentos al informe que publicará en su página el Ministerio de Salud, ya que ellos estarán asistiendo al acto de inauguración de ese centro C5 de Big Data del Ministerio de Defensa para ver cómo se comportan los casos nuevos y el número de pruebas realizadas. Entonces, en unos minutos vamos a conversar, en unos minutos, no, 1 o 2 minutos, no puede ser más, con Angie Martínez, funcionaria de la Embajada Dominicana en Washington. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante ponerle nombre, apellido y vivencia humana a estos casos de COVID-19. Además de la experiencia de otros países, nosotros aprendemos. En el caso de Angie Martínez, es una dominicana que vive en Arlington, en el estado de Virginia. Ustedes saben, ella trabaja en Washington, Virginia y el estado de Maryland están muy cerquita, de hecho comparten metro. Entonces, ¿cómo se maneja ahí el tema de las pruebas? Hay una serie de temas que vamos a tratar con ella. Mientras tanto, el panorama mundial, tenemos más de 2,5 millones de casos positivos, más de 178,000 muertes, recuperados más de 700,000 personas,
la tasa de mortalidad ha aumentado muchísimo. Ustedes recuerdan, en principio se hablaba del 4%, ya va por 7.05% y 211 países afectados. En el caso de los confirmados, en Estados Unidos, confirmados más de 800,000, muertes más de 45,000, recuperados más de 80,000 y la tasa de mortalidad en Estados Unidos 5.5%. La fuente que yo sigo para estos casos a nivel mundial es una que está al servicio de los profesionales que trabajan en el exterior. Es una fuente confiable. Hay otros que siguen los datos que ofrece la Universidad de Johns Hopkins aquí en el occidente. Entonces, creo que ya Angie está en línea. Angie es funcionaria, como decía, de la Embajada de los Estados Unidos, Embajada Dominicana en los Estados Unidos, en Washington. Es encargada de pasantía y del programa de líderes pasantes. No sé si ya ella está dispuesta para hablar, pero Angie dio positivo al COVID y su marido también. Pero lo más grave, lo más difícil, su padre, un paciente trasplantado, un paciente diabético. En el caso de Angie y su marido tuvieron un aislamiento domiciliario. Su padre tuvo que ser hospitalizado. Ella comenzó con síntomas en marzo y un viernes se comunica con el doctor, pero es el miércoles que le hacen las pruebas. Ya después que supera los síntomas y todo, le dan de alta, le dan el release. Entonces ya se va a su casa y todo bien, y el momento esperado, que para ella ha sido lo más difícil, mantenerse aislada de sus hijos. Entonces abraza a sus hijos, se integra a la familia, y días después que quiere donar plasma para ayudar a otras personas, que ustedes saben que es un tratamiento alternativo que se está utilizando en algunos países, no en todos los países está autorizado. Entonces ella da positivo y dice que se llena de culpa, que se llena de miedo y que tiene el corazón destrozado. Entonces, ¿cómo se manejan las pruebas, por ejemplo, en este caso, en el estado de Virginia, en los Estados Unidos? ¿Cuál es el protocolo que se sigue con los pacientes hospitalizados y los pacientes que siguen aislamiento domiciliario? Aquí, por ejemplo, los descartados que ofrece el Ministerio de Salud Pública han pasado por 2 pruebas que han dado negativos. De lo contrario, si es solamente una prueba negativa, todavía no se considera descartados. O sea, que estos casos de recuperados, recuperados, de 463 recuperados que ha dado el Ministerio de Salud Pública, es porque hay 2 pruebas que ya están negativas. Entonces, le pregunto a Lea si ya tenemos a Angie, porque quiero aprovechar el tiempo y no, de lo contrario, no te escucho, Anibelka. Si Angie... No la tenemos. No puedes seguir el hilo de tu comentario. Entonces, y yo te aviso. Yo te voy a avisar. Eury, te propongo. Sí, parece que algo. la tenemos ya. Okay. Parece que la tenemos ya. Angie Shakira. Sí. Bueno, la veo conectada, pero no está respondiendo. Okay. Porque me interesa, para mí es muy importante este testimonio, Eury, y no quiero... ya la tenemos. Ahí está. Okay. Estos son grandes desafíos en todos los sentidos, porque gracias a Dios se está escuchando el audio, pero no ha habido manera de conectar la parte del video, pero creo que lo podemos continuar así, ¿cierto? Perfecto, Angie. Tú eres comunicadora, buenos días, gracias por tu tiempo y tu testimonio. Eres comunicadora, entonces tenemos el reto de manejar el tiempo lo mejor posible. En 2 o 3 minutos, que nos describas cuál es tu caso y lo más importante, saber el protocolo que se sigue. En el caso del estado de Virginia, donde vives, en cuanto a las pruebas, el aislamiento hospitalario, que fue el que llevó tu padre por ser un paciente trasplantado y diabético, y el aislamiento domiciliario, que fue tu caso y el de tu marido. Sí, buenos días María Elena, buenos días a todo el equipo, Julio Martínez Pozo, Anibelka Rosario, Eury Cabral, José La Luz, Francisco Limatos, todos, y por supuesto a la audiencia del Sol de la Mañana, un abrazo cargado de fe y de esperanza a todos los mexicanos que nos escuchan esta mañana. Bueno, es un placer estar con ustedes en el comentario de María Elena. Primero que nada, agradecerte, María Elena, por tu solidaridad y cariño en estos momentos, como siempre, demostrando tu gran calidad humana. Eres un gran ser humano. Y gracias. Bueno, ciertamente han sido días muy difíciles, momentos muy duros, como tú narrabas anteriormente,
no solo por la parte física y de salud, sino sobre todo por el factor psicológico y la parte emocional, tú sabes, uno estar preguntando si realmente va a poder superar esto, porque es un monstruo desconocido, lo del coronavirus, la gran preocupación de no querer contagiar a tus hijos, de estar aislada, de no poder abrazarlos. Yo creo que esto ha sido la parte más difícil en mi caso, fuera de todos los síntomas que he tenido por más de 17 días. Pero bueno, con fe en Dios y con la mente positiva se pueden vencer las grandes batallas. Yo sé que como dominicano lo vamos a hacer. Angie, con relación a las pruebas, tú tienes en marzo los síntomas, el viernes 20 te comunicas con el médico y te hacen la prueba el miércoles siguiente, ¿es correcto, verdad? Me hacen, correcto, no, comienzan los síntomas, yo estoy dudosa si es el día 10, marzo 10 o viernes 13. En todo caso, si es el viernes 13, me hacen la prueba yo lo comunico al doctor el lunes y es hasta el miércoles que él decide hacerme la prueba. Aquí realmente no se la facilitan tanto a uno porque hay una serie de protocolos que se deben de cumplir, una serie de criterios, tú tienes que tener una serie de síntomas y el doctor accede el miércoles, o sea, 2 días después ante mi insistencia y porque yo le subrayo el hecho de que aparte de todos los síntomas tengo un paciente altamente comprometido que es mi papá, inmunosuprimido y que yo no lo puedo poner en riesgo, tengo que saber si estoy o no infectada. Él accede a hacerme el miércoles, igual a mi papá se le hacen el miércoles porque comienza a desarrollar síntomas, papi, con fiebre y tos. Él lo internan en Johns Hopkins y tú y tu marido siguen en la casa. A los niños no le hacen las pruebas, me dijiste, porque a menores de 18 años no se le está haciendo las pruebas allá, ¿correcto? Sí, insisto, es un tema en todo el mundo. Hay un gran desafío, un problema con la cantidad de pruebas, no es un tema solo de República Dominicana. No estábamos contando con esta situación, ningún país estaba preparado para ello y Estados Unidos no es la excepción. Estados Unidos al principio era mucho más difícil que incluso ahora porque, bueno, solamente la primera semana habían 2,000 kits para un país de más de 300 millones de habitantes. A los niños no se le estaba haciendo pruebas hasta hace 3 o 4 días, cuando por fin accedieron a hacerme las pruebas a los niños. Solamente se estaba haciendo para mayores de 18 años y con muchísimas trabas, requisitos. Teníamos que tener la orden de un médico y tener una serie de síntomas, digamos, que demuestren algún tipo de alarma para que la puedan hacer. Ok, entonces, cuando te dan el release en el condado de Arlington, que dicen tanto tú y tu marido se pueden reintegrar a la vida, integrarse a la familia y demás, ¿crees que estás libre de COVID-19 hasta el tema del plasma? ¿Puedes decirlo brevemente? Sí, claro. Así mismo es. O sea, yo duré, digamos, 17 días con síntomas, se me hace un seguimiento. Aquí el condado de Arlington hace un seguimiento en la mañana y en la noche a cada positivo, le preguntan sus síntomas, si tiene fiebre y todo eso, hasta que ellos entienden que ya yo estoy libre de síntomas reales. Yo nunca desarrollé fiebre, sí otros síntomas como náuseas, mareo, fatiga, debilidad, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta. En general fueron esos, diarrea, esos serie de síntomas, pero nunca desarrollé fiebre. Ellos entienden en un momento X que, bueno, para el 2 de abril precisamente, a mí me dan el release, o sea, me dicen, ya tú no tienes síntomas como los que nosotros estamos buscando desde hace tiempo, ya tú puedes hacer tu vida normal, puedes reintegrarte a la sociedad, puedes estar no soy infecciosa, es lo que yo entendí. Yo misma me quejé con ellos y le dije, miren, hay escrito que sustentan que después de que se terminan los síntomas, por lo menos puede durar hasta 14 días en el cuerpo humano y hay seres que lo albergan por mucho más tiempo. Ha habido casos, conocemos los casos de China, que alarmaron a todo el mundo, que se entendían que habían dado positivo nuevamente, pero no se saben si realmente ellos habían salido del virus. Hay toda una polémica alrededor de eso. Me quejé y yo, por tomar medidas adicionales, hice 14 días adicionales antes de reintegrarme a mi familia. Cuando pasaron esos 14 días, como yo había sido extra prudente, a pesar de no salir a la calle, sí me reintegré a mis hijos, que les hacía falta. Ellos querían abrazar a su mamá y yo quería abrazarlos a ellos. Cuando de repente decido, o sea, me llega la prueba del plasma porque decido
ayudar a pacientes convalecientes en estado crítico. Ya sabes, María Elena y todos allá, que está dando muy buenos resultados el tema del plasma. Y tanto mi esposo como yo nos ofrecimos para donar nuestro plasma, que puede... Y ahí es que sales positiva. Ahí salgo positiva, me alarmé, me volví a asustar muchísimo. Yo que había estado con una actitud totalmente positiva frente al virus, tratando incluso de llevar mensajes de luz, de tranquilidad, de esperanza, de que se puede superar y todo eso, pero bueno, soy un humano. Y la verdad es que me derrumbó emocionalmente esta noticia, porque justo antes yo había estado en contacto con mis hijos. Ya finalmente, Angie, ¿estás a la espera del resultado de las pruebas de tus hijos? Sí, finalmente ayer, porque uno de ellos desarrolló vómitos y había desarrollado fiebres semanas anteriores, llamo nuevamente, insisto en su pediatra, y ahí me abren la puerta para hacer el test a ambos. Le pregunté que cuándo habían comenzado. Me dijeron que hace 3 o 4 días, aunque aquí hay un hospital, me confirmó la doctora que lo está haciendo desde hace casi un mes, pero no me lo habían informado. La verdad que en todo esto es un tema de error-ensayo, de aprender en el camino, de buscar la información, de insistir mucho, porque es un tema logístico que se impone. Bien. Pues muchísimas gracias, Angie, por su testimonio, y te vamos a dar seguimiento. Bueno, gracias, Angie. A ustedes, y que tengan un buen día, y bueno, la familia dominicana que se mantenga unida, que con las debidas medidas de protección, de higiene, con la fe en Dios, esto lo vamos a superar todos juntos. Muchísimas gracias. Conversamos con Angie Martínez, encargada de pasantías y el programa de líderes pasantes de la Embajada Dominicana en Washington, y tal y como ella decía, todo esto es un tema de error y ensayo. Cada país, cada estado, cada ciudad está aprendiendo, y de las experiencias de otros países, de otros estados, aprendemos todo. Perdona, María Elena, que interrumpa nuevamente, pero es bueno aclarar que aquí, porque me lo han preguntado muchas personas en las redes, me decían, pero tú debiste tener 2 pruebas negativas. Aquí en Estados Unidos no se están haciendo, como se está haciendo en República Dominicana, 2 pruebas consecutivas negativas para descartar si eres positivo todavía del virus. Eso no se está haciendo ni a los que están en sus domicilios, ni a los que están en los hospitales, porque ni a mi papá, que es paciente trasplantado, se lo han querido hacer. Han aumentado el número de pruebas en Estados Unidos, sí, se están haciendo 150,000 pruebas diarias. Todo eso ha cambiado, pero lo de descartar que tú estés positivo o no se está haciendo, lo cual me parece, bueno, es debatible, pero es un poco alarmante, porque si estás positivo y te dicen que a las 72 horas puedes estar en contacto después de los síntomas con el exterior, me pregunto si después de esas 72 horas tú puedes ser un ente de contagio. Y ahí les dejo esa problemática a ustedes que son periodistas y que pueden seguir debatiendo el tema. Gracias, Angie. A los que siguen aislamiento domiciliario no se le hace prueba acá, pero un caso como el de tu padre, diabético trasplantado en un centro como Johns Hopkins, de seguro que le hubieran hecho las 2 pruebas, y solo hasta que salieran negativas se hubiese incluido este paciente dentro del grupo de recuperados. Julio. Bien, pues vamos a dar paso inmediatamente a Eury antes de la pausa, porque Eury después sé que no va a tener tiempo de hacer su comentario. Entonces que lo haga ahora, y entonces después damos a ella. Pero hay una información, señores. No hay censura en el periódico Hoy. No hay censura en los medios corripios. No hay censura. ¿Por qué, Julio? Sin embargo, el artículo de Carmen Inver Brugal no fue publicado en la edición impresa. No hay censura, pero el artículo de Carmen Inver Brugal, este artículo que leí en el día de hoy, no fue publicado en la edición impresa, antes, durante y después, donde Carmen Inver Brugal canta una serie de verdades. Las razones las desconozco, porque sé que en los medios corripios no hay censura. Y esta, que es una articulista fija de ese periódico, el periódico no le publicó su artículo en la edición impresa, sino... quizás es un tema de espacio, Julio, o quizás de tardanza en la entrega. No puede ser de espacio, porque tiene un espacio fijo. Vamos a que ellos lo expliquen. Entonces, no publicaron el artículo de Carmen Inver Brugal. Todo el mundo sabe que eso tiene una connotación política. No lo publicaron en la edición impresa, el artículo de Carmen Inver Brugal.
Entonces, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, gracias Julio.